A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 porque hacía lo que quería. Hola, ¿cómo están todas y todos? Soy Angie y este es otro capítulo de Las Amazonas. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. El periodismo colombiano está haciendo el debido proceso en la visibilización y creación de memoria histórica en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Las mujeres no es botín de guerra. Antes de hablar con los periodistas, quisimos preguntarles a las personas si creían que el periodismo estaba haciendo su debido trabajo frente a este tema, y esto fue lo que nos contestaron. En realidad el periodismo no da visibilización necesaria, sino da la visibilización que le conviene y que le autoriza. Entonces, en cualquier tema, no solo en el tema que atañe tu pregunta. Ahora, que esa visibilización revictimiza a las mujeres violentadas sexualmente en el conflicto, sí, claro, porque el periodismo en este país es muy amarillista. Creo que el cierto periodismo es el que le da la visibilidad adecuada a las víctimas de violencia sexual, porque la revictimización es un concepto que aún no manejan muchos medios periodísticos, que igual es difícil de instruir para que los contenidos sean mucho más creativos. Siento que no, porque no ha sido uno de los tópicos importantes. Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar. Como quizás sabrán algunas de nuestras oyentes, la violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada generada por los actores armados. Ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzosamente a una víctima. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero confesar que violentaron a mujeres lo convierte en un crimen imperdonable que revela inhumanidad en los victimarios. No parimos ni forjamos vida para la guerra y la violencia. Pero también en sus cuerpos están impresas las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, unos medios de comunicación que revictimizan a las mujeres y un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y personas tolerantes a las violencias de género que producen señalamientos, vergüenza y culpa, que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido. Así que me pregunto cómo se estarán dando estos procesos de cubrimiento periodístico en los casos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano. Para responder nuestras dudas tenemos a dos grandes periodistas colombianas, Beatriz Valdés, quien escribe para 2020 El Espectador y se dedica a cubrir temas como el conflicto armado colombiano, las mujeres y la población LGBT, y Yolanda Ruiz, quien ha sido una de las grandes referentes periodísticas femeninas más importantes en Colombia. Hoy día es la directora de RCN Radio y publicó recientemente su libro llamado El filo de la navaja, en el que nos da unas duras reflexiones a los periodistas. Tierra es nuestra madre y la madre. Yo creo que lo primero que ha sucedido con el cubrimiento que los medios de comunicación han hecho de la violencia sexual en el marco del conflicto armado es que ha sido revictimizante. Ha sido revictimizante y muchas veces parte de que los medios no creen en las mujeres. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con la presunción de inocencia que se posa sobre el presunto perpetrador, en tanto esa lo que hace es poner un manto de duda sobre la víctima. Entonces yo creo que en el conflicto armado lo que se ha hecho mucho es intentar minimizar el hecho de que las mujeres fueron violentadas sexualmente.
Entonces ha sido como un crimen menor. En el conflicto ha sido como han desaparecido, han torturado, han asesinado, pero a las mujeres las violaron, no les pasó nada más, como si hubiera sido una cosa menor, como si no hubieran destruido el proyecto de vida y la vida de las mujeres. Entonces creo que lo que se ha hecho con los medios es minimizar el impacto de la violencia sexual sobre las mujeres. Claro, es que hay que ser conscientes que se registran más de 25.000 denuncias de mujeres víctimas del conflicto armado entre 1997 y la actualidad, sin contar las mujeres que deciden no denunciar por miedo a poner su vida de nuevo en riesgo. Y también tenemos la opinión de Yolanda Ruiz respecto a esta pregunta. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de aprendizaje todavía en los medios de comunicación, en el sentido del cubrimiento en general del conflicto y en particular del abuso sexual en el marco del conflicto. Y es que yo creo que los medios de comunicación debemos aprender a manejar la información cuando hay víctimas de por medio. De hecho, yo recientemente presenté un libro que se llama En el filo de la navaja y cuento allí algunas de las reflexiones en torno al manejo de informaciones cuando hay víctimas de por medio, es decir, cuando hay mujeres que han sido agredidas o que han sido violentadas, o incluso cuando hay personas que simplemente no quieren que se sepa la información. Y nosotros como periodistas tenemos que ir un poquito más allá de la búsqueda de la información. Nosotros como periodistas tenemos que entender cuando hay víctimas de por medio que lo primero está en el respeto humano, en respetar a esa víctima y no revictimizar. Se revictimiza cuando se insiste mucho en los detalles de lo que ocurrió recurrentemente y sin necesidad. A veces hay detalles que se requieren, pero no todos los detalles se requieren, y me parece que ahí es donde toca como periodistas tomar una decisión y decir hasta aquí llegamos para respetar un poco la intimidad de una persona, particularmente cuando estamos hablando de delitos relacionados con abuso sexual. Yo creo que falta camino, tenemos mucho para aprender. Creo que nos equivocamos con frecuencia, también hay quienes lo han hecho muy bien y con mucho respeto, pero hablando colectivamente como gremio, creo que nos debemos todavía una discusión interna como periodistas y una búsqueda mucho más esforzada, si se quiere, para entender cómo se maneja y cómo se trata la información cuando hay seres humanos, víctimas y sufrimiento de por medio. Y es que siento que esa discusión también la necesitamos los estudiantes. No es posible que lleguemos a graduarnos sin tener claras las falencias que tienen los actuales periodistas y cometer los mismos errores. Y esto pues me lleva a preguntarte, Yolanda, si el periodismo visibiliza que la violencia sexual en el conflicto armado fue sistemática y no casos esporádicos. Vamos ya, vamos todas, para que reine la paz. Vamos todas, vamos ya, porque en esta tierra hermosa todo tiene que cambiar. Yo creo que se está empezando a ver en los últimos años, me parece muy importante. Creo que en ese sentido las negociaciones de paz en La Habana abrieron un capítulo y gracias a muchos colectivos de mujeres y a muchas organizaciones no gubernamentales, académicos, en fin, que pusieron el tema sobre la mesa, empezamos a entender la magnitud del uso de la violencia sexual como arma de guerra. Es decir, se sabía, había existido permanentemente en el conflicto, pero empezamos a verlo como un fenómeno en donde participaron todos los actores armados, un fenómeno recurrente, un fenómeno persistente, que cruza y atraviesa los 4 puntos cardinales de nuestro país y que estuvo allí y ha estado allí porque sigue estando allí presente como un arma de guerra. Me parece que en los últimos años se ha logrado visibilizar de esa manera, sin que el conjunto del país lo entienda de fondo, pero sí creo que ha ayudado mucho ponerlo sobre la mesa, ponerlo allí. Yo tengo presente, por ejemplo, el contramonumento de Doris Salcedo, Fragmentos, que fue trabajado de la mano de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto, y a mí me parece que cuando uno llega a este contramonumento, lo que representa en sí mismo, porque es hecho con las armas que se entregaron después del proceso de paz, pero que hayan sido estas mujeres las que labraron directamente, martillo en mano, esta obra nos pone a pensar, y son mujeres víctimas de uno y otro bando, porque insisto, todos los actores armados participaron de una u otra manera en la violencia sexual en el conflicto. Ese tipo de elementos ayudan a entender colectivamente que allí hay un fenómeno que nos compromete a todos. Luego, en los últimos años sí, antes no lo veíamos como un problema colectivo, se veían los casos individuales, pero me parece, y yo celebro que lo tengamos allí, porque conocer el problema, verlo de frente, es empezar por lo menos a resolverlo, a que haya justicia, a que haya reparación, a que haya verdad para estas víctimas. Estoy de acuerdo en que nos falta mucho camino, pero es verdad que los procesos de paz en La Habana ayudó muchísimo a visibilizar a las mujeres víctimas de este conflicto.
pues ha sido malo porque siempre toman como que pasajero, como que no importa, como que no nos toca a la familia, ¿cierto? Simplemente niña violada, mujer asesinada por abuso sexual, ¿sí? O niños, o hombres, porque también nacieron abusados también. Entonces no le ponen la importancia ni el tema a lo que es abuso sexual. Lo toman a la ligera, como no importa. Y es un conflicto grandísimo. O sea, es algo que tenemos que ponerle un pare y ponerle mucha importancia y que lo que es el abuso de violencia sexual en el país, pues que es que lo vivimos cada minuto, cada segundo, con un vecino, con alguien, pero se está viviendo y no lo podemos tapar. Entonces, que tuvieran más en cuenta el tema de abuso sexual. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Oni es la mujer a la que acabamos de escuchar y quise preguntarle si creía que los medios de comunicación narran bien los casos de violencia sexual. Oni fue víctima de este conflicto y muchas mujeres están de acuerdo con ella cuando se les pregunta lo mismo. Siente que simplemente las utilizan para la noticia, las revictimiza y les preocupa que no se cuente sus historias como debería ser debido, para que otras mujeres que están pasando por lo mismo puedan denunciar sin miedo a ser juzgadas o revictimizadas y lo más importante, que puedan contar sus historias para la no repetición. Ayúdame a cantar, tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar, para que salga mi voz. Al escuchar a Oni tengo la curiosidad de saber si el periodismo está realizando procesos de memoria histórica, porque sabemos que gracias a los procesos de paz en La Habana lograron estar presentes en la mesa de negociaciones, incidir para que los acuerdos hubiera perspectiva de género y para que las víctimas de violencia sexual tengan una reparación justa y no sean acogidas como un daño colateral o aislado de la guerra, sino que se recalque que fue un caso sistemático. Quisiera preguntarte, Yolanda, ¿cómo crees que desde el periodismo se pueden generar procesos de memoria histórica? Yo creo que el periodismo es parte de la memoria. Justamente en la presentación del libro, lo primero que yo digo es eso: los periodistas somos testigos privilegiados porque nos permiten llegar a donde otros no llegan, y nosotros somos testigos de los acontecimientos que se van a convertir en historia. El periodismo, sin duda, y los registros periodísticos que queden en prensa, radio, televisión, en los medios digitales, van a ser los documentos que van a consultar los historiadores. Van a consultar otras cosas seguramente, la academia también, los libros, las tesis, en fin, pero ese primer borrador, como diría alguien del periodismo, alguien definió el periodismo como ese primer borrador de la historia, nos convierte a nosotros directamente en constructores de memoria, de manera permanente. El asunto y lo preocupante es que a veces no tenemos la conciencia de que eso es así, no tenemos la conciencia de que estamos asistiendo a la historia, a episodios de la historia, y que tenemos que tener claridad y cuidado sobre lo que estamos registrando. Entonces, yo sí creo que somos constructores permanentes de memoria y creo que tenemos que tener un poco más de cuidado con la manera como registramos eso que va a quedar para que futuras generaciones dentro de 10, 15, 20 o 50 años vean lo que pasó en esta etapa y en este momento. Buena parte de lo que vean va a estar allí. Lo viví yo haciendo la investigación ahora para el libro, y es que buscaba cosas de hace 30 años. ¿Y dónde buscaba? Pues en los registros de prensa. ¿Qué fue lo que dijimos? Porque necesitaba datos puntuales. Yo tenía la historia en mi cabeza, pero necesitaba dato puntual. ¿A dónde recurrí? Pues a eso, a los registros de prensa, que son parte de la historia. Es un trabajo fundamental, y yo creo que los periodistas no tenemos esa conciencia como la pueden tener en la academia. O sea, que entienden que su trabajo es de mediano y largo plazo. Los periodistas sentimos que nuestro trabajo es para hoy o para mañana, y muere. Y resulta que no, que nuestro trabajo tiene una perspectiva histórica total. Importante lo que menciona Yolanda, porque yo como estudiante de comunicación social y periodismo creo que mis compañeros y las personas que nos escuchan no somos conscientes de que el periodismo es constructor de memoria, y si no somos conscientes de ello, pues tampoco estamos siendo lo suficiente responsables cuando escribimos, reportamos o informamos de lo que pasa hoy. Mamá,
por último, pero no menos importante, tenemos a una de las más importantes periodistas con perspectiva de género del país. Escribe en la columna de opinión del Espectador y es la autora de su reciente lanzamiento Las mujeres que luchan se encuentran, y quisiera preguntarle qué le diría a las nuevas generaciones de periodistas sobre la responsabilidad que tienen frente a esta temática. Con nosotras, Catalina Ruiz Navarro. Generaciones de periodistas les diría que no pierdan el debate en esa discusión antigua y pasada de moda de si los y las periodistas debemos ser imparciales o objetivos, porque eso no existe, porque todos somos seres subjetivos. Y la idea de ese periodismo supuestamente neutro en realidad le hace el trabajo al status quo, que en este caso es el clasismo, es el machismo, es el racismo, y el compromiso tiene un compromiso manifiesto con los derechos humanos. Entonces no podemos defender un status quo que viola los derechos humanos. Los y las periodistas que creen que no son activistas están haciendo activismo por dejar las cosas como están. Y creo que hay que quitarse esa pena. Y lo segundo es que hay que hacer periodismo feminista, porque si no estamos incluyendo en nuestro trabajo a más de la mitad de la población, pues no estamos dando una cuenta justa, juiciosa y rigurosa de la realidad. Y eso, por definición, es mal periodismo. Entonces, si no tiene perspectiva de género, no es periodismo. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Muchísimas gracias, Catalina, y a todas las personas que hicieron parte de este capítulo. Todas las respuestas me ayudaron muchísimo. Yo creo que a los oyentes también a entender la labor y responsabilidad tan grande que tenemos los periodistas ante estos temas. Gracias por sus reflexiones y aportes en este capítulo de Las Amazonas. Este capítulo es posible al Semillero de Comunicación y Derechos Humanos, del cual hago parte, semillero con el que a lo largo de todo el año 2019 hemos trabajado en la investigación, el quehacer periodístico en Colombia y su aporte en el fortalecimiento de los procesos de memoria histórica en los casos de violencia sexual de mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una bella semana.